Bueno, ya se habían calculado los voltajes de cada uno de los elementos porque se van a emplear después para hacer el cálculo del voltaje entre los puntos A y B. Y lo que sigue es determinar el valor de las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. Empezamos con la impedancia propia de la malla 1. Ubicamos primero la malla 1, que es esta que está aquí, y identificamos cuántos elementos pasivos forman a la malla 1 y sería Z2, 4, 5 y 6, es decir, 4, y esos elementos los sumamos. Después identificamos si entre los elementos que se ubicaron forman parte de la malla 1 hay acoplamientos y tenemos 1, 2 y 3. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, iniciamos con el 2, 4 y recorremos las corrientes de los elementos 2 y 4 con respecto a la corriente de la malla 1. La corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 4 van en sentidos contrarios. Continuamos la trayectoria y la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 2 van en sentidos contrarios. Menos por menos da más la impedancia mutua 1, 2. Perdón, la impedancia mutua 2, 4. Vamos con la 4, 5. Tenemos la corriente del elemento 4 y del elemento 5. Entonces la corriente de la malla 1 circula en dirección contraria a la corriente de la impedancia 5 y también en dirección contraria a la corriente de la impedancia 4. Menos por menos le da más la impedancia mutua 4, 5. Y por último, la 5, 6. Entonces recorremos la corriente de la malla con respecto a las corrientes de la impedancia 5 y de la 6. La corriente de la malla va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 5 y la corriente de la malla 1 va en la misma dirección que la corriente de la impedancia 6. Por lo tanto, es más por menos, menos la impedancia mutua 5, 6. Como ya no tenemos más acoplamientos, cerramos paréntesis, sustituimos valores, realizamos operaciones y da como resultado 20 más 54i y son ohms. La impedancia propia de la malla 2, ubicamos primero a la malla 2, identificamos cuántos elementos pasivos forman a la malla 2, que sería Z1, 2 y 3, y esos elementos se suman, nada más. Y después ubicamos si entre esos elementos que dijimos que forman a la malla 2 hay acoplamientos, y tenemos 1, 2 y 3 acoplamientos. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, primero con el Z1, 2, ubicamos la corriente de la impedancia 1 y la corriente de la impedancia 2 y las vamos a recorrer con la corriente de la malla 2. Y la corriente de la malla 2 va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 2 y en dirección contraria a la corriente de la impedancia 1. Entonces menos por menos me da más la impedancia mutua 1, 2. La impedancia mutua 1, 3 la recorremos a la corriente de la impedancia 1 y la corriente de la impedancia 3 con respecto de la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 2 va en dirección contraria a la corriente de la impedancia 1, pero la corriente de la malla 2 va en la misma dirección que la corriente de la impedancia 3, entonces ese es menos por más, me da menos la impedancia mutua 1, 3. Por último, la 2, 3, recorremos a la corriente de la impedancia 2 y de la impedancia 3 con respecto de la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 2 va en la misma dirección que la corriente de la impedancia 3, pero en dirección contraria que la corriente de la impedancia 2. Entonces es más por menos, nos da menos la impedancia mutua 2, 3. Sustituyendo datos, haciendo operaciones, va a dar como resultado 15 ohms. Y ahora vamos con la impedancia propia de la malla 3. Ubicamos primero la malla 3, identificamos cuántos elementos pasivos forman a la malla 3 y entonces realizamos la suma de ellos. Y en este caso es Z3, la impedancia 3, la impedancia 4, 5, 7 y 8. Lo sumamos, identificamos si entre los elementos que dijimos pasivos que forman la malla 3 hay acoplamientos, tenemos 1 y 2. Entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. Primero sería la impedancia mutua 3, 4 y vamos a recorrer con la corriente de la malla a las corrientes de la impedancia 4 y de la impedancia 3. Entonces la corriente de la malla va en sentido contrario a la corriente de la impedancia 4, menos. Continuamos con la trayectoria, la corriente de la malla va en sentido contrario a la corriente de la impedancia 3, menos. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 3, 4. Y ahora vamos a recorrer con la corriente de la malla 3 a las corrientes de la impedancia 4 y 5, que es el otro acoplamiento, y entonces tenemos corriente de la malla 3 con respecto a la corriente de la impedancia 5, sentido contrario, menos. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente de la impedancia 4, sentidos contrarios, menos. Menos por menos nos da más la impedancia 4 mutua 4, 5.
Cerramos paréntesis porque ya no hay más para la malla 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y va a dar como resultado 46 más 75i. Ya terminamos con las impedancias propias de las mallas y ahora vamos a obtener las impedancias mutuas entre mallas, y entonces empezamos con la malla 1 y la malla 2. Ubicamos a la malla 2, ubicamos a la malla 1, vemos el elemento o los elementos, en este caso es 1, el que quedó conectado físicamente entre la malla 1 y 2 o quedó en medio de la malla 1 y 2. En este caso es Z2. Recorremos este elemento con las corrientes de malla 1 y 2, que es la que estamos analizando, la mutua entre la malla 1 y 2. La corriente de la malla 1 va hacia la izquierda cuando pasa por la impedancia 2, y la corriente de la malla 2 también va hacia la izquierda cuando pasa por la impedancia 2. Como las dos mallas recorren en la misma dirección a la impedancia 2, lo vamos a dejar positivo. Como solo hay un elemento, no tenemos el 2 veces, aunque este elemento tiene acoplamientos, pero no está, el otro elemento no está entre la malla 1 y 2, por eso nada más tenemos a Z2. Y no tenemos el más 2 veces, no lo escribimos, pero hay que analizar el circuito para identificar si tenemos acoplamientos de los cuales se pueda decir que la corriente de la malla 1 recorre un elemento de los que están acoplados y la malla 2 recorre otro elemento de los que están acoplados. Y en este caso tenemos Z12, Z23, Z24 y Z34. Vamos a verificar. Primero ubicamos a Z12 y la corriente de la malla 2 no tiene problema para circular por la impedancia 2 y por la impedancia 1. Pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, la corriente de la malla 1, cuando circula con respecto a la corriente de la impedancia 2, van en sentidos contrarios, negativos. La corriente de la malla 2, cuando circula por la impedancia 1, corriente de la impedancia 1 con respecto a la corriente de la malla 2, van en sentidos contrarios, negativos. Menos por menos nos queda más la impedancia mutua 1, 2. Vamos con 2, 3. Y entonces en este caso de nuevo la corriente de la malla 2 puede pasar tanto por la impedancia 2 como por la impedancia 3. Pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 2, sentidos contrarios, negativos. Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 3, mismo sentido, positivo. Menos por más nos da menos la impedancia mutua 2, 3. Seguimos con la 2, 4 y ahora la corriente de la malla 1 no tiene problemas para circular por la impedancia 2 y la impedancia 4, pero la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 2, sentido contrario, negativo. Corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 4, sentidos contrarios, negativos. Menos por menos nos da más la impedancia mutua 2, 4. Por último, la 3, 4, y en este caso no hay ningún problema porque la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 4 y la corriente de la malla 2 por la impedancia 3. Entonces, corriente de la malla 1, cuando circula por la impedancia 4, lleva en sentido contrario a la corriente que se le asignó, negativo. Corriente de la malla 2, cuando circula por la impedancia 3, lleva la misma dirección que la corriente que se le asignó a la impedancia 3, positivo, menos por más nos da menos la impedancia mutua 3, 4. Sustituyendo valores, haciendo operaciones, nos queda 5 más i y son ohms. Vamos ahora con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3. Ubicamos a la malla 1, ubicamos a la malla 3. Vemos cuántos elementos quedan físicamente conectados entre la malla 1 y la malla 3, o en medio de la malla 1 y de la malla 3, o pertenecen tanto a la malla 1 como a la malla 3. En este caso tenemos dos elementos, que es la impedancia 4 y la impedancia 5. Vamos a recorrer tanto la impedancia 4 como la impedancia 5 con las direcciones de las corrientes de la malla 1 y la malla 3. Entonces vamos primero con la impedancia 4. La malla 1 circula hacia arriba cuando pasa por la impedancia 4 y la malla 3 circula hacia arriba cuando pasa por la impedancia 4. Entonces lo dejamos positivo, sería más Z4. La impedancia 5 lo recorremos con la corriente de la malla 1 y va hacia arriba cuando pasa por la impedancia 5, y la malla 3 va hacia arriba cuando pasa por la impedancia 5, entonces mismas direcciones, positivo, sería Z4 más Z5. Ubicamos o identificamos si entre los dos elementos que quedaron en medio de la malla 1 y 3 hay acoplamientos. Tenemos un acoplamiento nada más, no existen otro más
elementos y que tengan acoplamientos que estén entre las dos mallas. Y entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, ubicamos que es el 4, 5 y entonces vamos a recorrer a la corriente de la impedancia 4 con cualquiera de las dos corrientes de la malla y a la impedancia 5 con cualquiera de las dos corrientes de las mallas que estamos analizando, que es la 1, 3. En este caso, yo voy a recorrer a la impedancia 4 con respecto a la corriente de la malla 1 y a la corriente de la impedancia 5 con respecto de la malla 3. Significa que la corriente de la malla 1 con respecto a la impedancia, a la corriente de la impedancia 4 van en sentidos contrarios, negativo. La corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 5, sentidos contrarios, negativos. Menos por menos, más la impedancia 4, 5. Como no hay otra, cerramos paréntesis y ahora hay que ubicar si existen acoplamientos en los cuales yo puedo decir que de los dos elementos que están acoplados, la malla 1 puede circular por uno de los dos elementos acoplados y la malla 3 por el otro elemento. En este caso tenemos 2, 3, 2, 4, 3, 4 y 5, 6. Son 4 acoplamientos. Y entonces iniciamos con el 2, 3. En este caso, la corriente de la malla 1 solo puede pasar por la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 solo puede circular por la impedancia 3. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la corriente que se le asignó a la impedancia 2, sentidos contrarios, negativo. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente que se asignó a la impedancia 3, sentidos contrarios, negativo. Menos por menos, más la impedancia mutua 2, 3. Vamos con 2, 4. Aquí la corriente de la malla 2 puede pasar tanto por la impedancia 2 como por la impedancia 4. Pero la corriente de la malla 3 solo puede pasar por la impedancia 4. Entonces, la corriente de la malla 1 la vamos a hacer con referencia a la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 con referencia a la impedancia 4. Corriente de la malla 1, la dirección que lleva con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 es contraria, negativa. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 4 van contrario, negativo. Menos por menos me va a dar más la impedancia mutua 2, 4. Vamos con la 3, 4 y aquí la corriente de la malla 3 puede circular tanto por la impedancia 3 como por la impedancia 4, pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 4. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 4 van en sentidos contrarios, negativos. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 3 van en sentidos contrarios, negativos. Menos por menos me va a dar más la impedancia mutua 3, 4. Y por último sería el 5, 6. Y aquí la corriente de la malla 1 puede circular tanto por la impedancia 5 como por la impedancia 6. Pero la corriente de la malla 3 solo puede circular por la impedancia 5. Entonces analizamos corriente de la malla 1. La dirección que lleva con respecto a la corriente asignada a la impedancia 6 van en la misma dirección, positivo. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 5 van en direcciones contrarias, negativos. Más por menos la impedancia mutua 5, 6. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 12 más 65i. Y por último vamos a analizar la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Ubicamos la malla 2, ubicamos la malla 3 y ahora identificamos cuántos elementos pasivos quedan físicamente conectados entre la malla 2 y la malla 3. Y para este caso tenemos solo uno que es Z3, el que está en medio o entre la malla 2 y 3. Como ya sabemos que es Z3, lo recorremos con la corriente de la malla 2 y con la corriente de la malla 3. La corriente de la malla 2 va hacia la izquierda cuando circula por la impedancia 3 y la corriente de la malla 3 va hacia la derecha cuando circula por la impedancia 3. Sentidos contrarios, entonces decimos que ese elemento es negativo, menos la impedancia 3. Como solo tenemos un elemento, no vamos a tener dos veces, porque no, aunque tiene acoplamientos, el otro elemento no está en medio de la malla 2 y de la malla 3, por eso nada más dejamos, o ya no hacemos referencia al dos veces, y ahora hay que identificar si tenemos acoplamientos en los cuales yo pueda decir que la corriente de la malla 2 circula por uno de los elementos que están acoplados y la corriente de la malla 3 por el otro elemento que está acoplado. Y en este caso tenemos el 1, 3, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Iniciamos con el 1, 3
y vemos que la corriente de la malla 2 puede circular sin problema por la impedancia 1 y la impedancia 3. Pero la corriente de la malla 3 solo puede circular por la impedancia 3. Entonces analizamos corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1, sentidos contrarios, negativo. Corriente de la malla 3 con respecto al sentido asignado a la impedancia 3, sentidos contrarios negativos, menos por menos nos da más la impedancia mutua 1,3. Vamos con la 2,3. En este caso, nuevamente la malla 2 no tiene problema al circular tanto por la impedancia 3 como por la impedancia 2, pero la malla 3 solo puede circular por la impedancia 3. Entonces analizamos corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de la impedancia 2, asignada a la impedancia 2, sentidos contrarios negativos. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3, sentidos contrarios negativos, menos por menos nos da más la impedancia mutua 2,3. Vamos con la impedancia mutua 2,4. Aquí no tenemos ningún problema porque la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 2 y la corriente de la malla 3 solo puede circular por la impedancia 4. Entonces, corriente de la malla 2, la dirección que lleva con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2, sentidos contrarios negativos. Corriente de la malla 3 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 4, sentidos contrarios negativos, menos por menos nos queda más la impedancia mutua 2,4. Y por último, la 3,4. Identificamos si no tenemos problema, o más bien la corriente de la malla que no tiene problema para circular tanto por la impedancia 3 como por la impedancia 4 es la de la malla 3, pero la corriente de la malla 2 solo puede circular por la impedancia 3. Entonces, iniciamos el análisis. Corriente de la malla 2 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 3, misma dirección positiva, y corriente de la malla 3 con respecto a la dirección asignada a la impedancia 4, sentidos contrarios negativa, sería menos la impedancia mutua 3,4. Ya no hay más, entonces sustituimos datos, realizamos operaciones y nos va a quedar menos 6, menos 2i y son ohms. Ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones de las mallas. Tenemos 3 mallas, son 3 ecuaciones. Tenemos que es lo que vale la impedancia Z11, que es 20 más 54i, por la corriente de la malla 1. Más lo que vale la impedancia 1,2, que para nuestro caso es 5 más i, por la corriente de la malla 2. Más lo que vale la impedancia 1,3, que es 12 más 65i, por la corriente de la malla 3. Y la vamos a igualar, recuerden que únicamente a fuentes de voltaje. Ubicamos la malla 1, identificamos cuántas fuentes tiene conectadas a la malla, en este caso son 2 y hacemos todo el recorrido de la malla 1, es la fuente de voltaje y una fuente de corriente. Vemos las direcciones, las dos llevan la misma dirección en la corriente de la malla, que es la asignada a la corriente de la malla, y recuerden que siempre que tengamos una fuente conectada y la corriente de la malla vaya en esa dirección, del lado derecho de la expresión vamos a dejar los valores de esas fuentes positivas si son de voltaje. En este caso, como tenemos una fuente de corriente, la fuente de voltaje vale 40, entonces escribiríamos 40 más el voltaje de la fuente de corriente, porque aquí nos están dando la corriente de la fuente, no su voltaje. Por eso hay que escribir más el voltaje de la fuente de corriente. Ahora vamos con la ecuación de la malla 2 y tendríamos que sería Z21, que es igual a 1,2, entonces sería 5 más I por la corriente de la malla 1, más lo que vale la impedancia 2,2, que es 15 por la corriente de la malla 2, más Z, lo que vale Z23, que en este caso es menos 6, menos 2i por la corriente de la malla 3, y va a ser igual a fuentes de voltaje. Ubico mi malla 2, veo cuántas fuentes tiene conectadas en su trayectoria, y tenemos dos, una que es 50 y una que es 20, las dos son de voltaje. Entonces, aquí tengo que ubicar bien. ¿Por qué? Porque la corriente de la malla 2 lleva la misma dirección que la fuente de 50, pero dirección contraria a la fuente de 20, si lo seguimos. Y entonces, como la fuente de 50 lleva la misma dirección que la corriente de la malla 2, del lado derecho de mi expresión yo dejo esa fuente, o el valor de esa fuente positiva sería 50. Y como la corriente de la malla va en dirección contraria a la fuente de 20, del lado derecho de mi expresión esa la dejo negativa y sería menos 20. No explico todo el proceso, eso es por leyes de Kirchhoff de voltaje, el análisis completo, por eso nos quedan estos signos, pero eso, como ya lo vieron en circuitos de CA y CD, yo ahorita me voy a enfocar ya en el proceso para poder obtener el resultado. Y entonces nos queda 50 menos 20, y sería mi ecuación 2.
¿Por qué? Recuerden que cada vez que suceda que tenemos una incógnita por debido a una fuente, entonces empezamos a enumerar ecuación 1, ecuación 2, vamos con la ecuación de la malla 3 y sería el valor de la impedancia 3,1 que es igual a la 1,3, sería 12 más 65i por la corriente de la malla 1, más el valor de la impedancia 2,3 que es igual a la 3,2 que es menos 6 menos 2i por la corriente, aquí estoy equivocado, vamos a corregir, por la corriente de la malla 2, más lo que vale la impedancia 3,3 que es 46 más 75i por la corriente de la malla 3 y vamos a igualar a fuentes de voltaje, entonces ubicamos la malla 3, hacemos el recorrido y vemos cuántas fuentes tiene, en este caso tiene dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Vemos las direcciones y la corriente de la malla lleva la misma dirección que la fuente de voltaje y la misma dirección que la fuente de corriente. Entonces escribimos del lado derecho de mi expresión, el valor de la fuente positiva sería igual a 20 y como la corriente de la malla lleva la misma dirección que la fuente de corriente, la vamos a escribir del lado derecho también positiva, pero vamos a escribir más el voltaje de la fuente de corriente porque estamos diciendo que tengo una impedancia por una corriente debe de ser igual a voltaje, no a corriente. Entonces, esa sería la ecuación 3 y si nada más tuviéramos esas tres ecuaciones, tendríamos problemas para resolver el ejercicio porque tendríamos mayor número de incógnitas que de ecuaciones. Si esta ecuación no la conociéramos, tendríamos a J1, 2, 3 y voltaje de la fuente de corriente como incógnitas con tres ecuaciones, se nos complicaría el análisis y el resultado. Pero el circuito nos está dando una ecuación de más para poderlo resolver. ¿Cuál es? Como la fuente de corriente quedó en medio de dos mallas, ubico en medio de qué mallas quedó y quedó en medio de la malla 1 y de la malla 3. Veo las corrientes asignadas llevan la misma dirección que mi fuente de corriente, entonces escribo la corriente de la malla 1 más la corriente de la malla 3 porque llevan la misma dirección, va a ser igual al valor de la fuente, que es 10 porque es corriente, y esa sería la ecuación 4. Hasta aquí terminamos ya el análisis eléctrico del circuito y ahora viene un proceso matemático en donde tenemos que encontrar el valor de la corriente de la malla 1, de la malla 2, de la malla 3 y del voltaje de la fuente de corriente. Entonces, tenemos que hacer ese proceso para poder obtener el resultado de las corrientes de las mallas y del voltaje de la fuente de corriente.